Buenas noches. Déjeme explicarle brevemente por qué hacemos los eventos gratuitos. No es por llevarle la contra a los que cobran. No, ya sabe que no. La razón es que los diezmos y las ofrendas son precisamente para apoyar lo que es el ministerio, la obra de Dios. Y esa es la manera que Dios diseñó para que en la casa de Dios haya alimento espiritual. Esa es la única manera. Y porque cuando se le pone precio a la entrada a unas enseñanzas de la Biblia, es, a nuestro juicio, según vemos en la Biblia, es un tipo de corrupción, ¿sí? Es obtener una ganancia adicional a lo que el Señor dijo que fuera de gracia, ¿sí? De gracia recibieron, de gracia debemos de dar, ¿sí? Entonces, esa es la razón. Y Dios, ya tenemos como 14 años haciendo los eventos o más gratuitos, y Dios siempre ha suplido para la necesidad. ¿Cómo? Por la generosidad de la gente, los que creen que esa es la manera en que Dios usa para extender el evangelio, ¿verdad? Entonces, pues ese sería un tema a tratar también, pero no en esta ocasión. Hoy vamos a tener nuestro cuarto tema de la conferencia El Ministerio que Agrada a Dios, ¿sí? Y vamos a hablar hoy, este cuarto tema, se titula, para los que escriben, se titula Edificando en la carne o en el espíritu. Hay dos maneras de edificar en nuestra vida cristiana ya como nacidos de Dios, ¿verdad? En la mente natural, en la carne, o en el espíritu, es decir, lo que sale de nuestra naturaleza nueva, ¿sí? Amalgamada con el Espíritu Santo, inspirada por el Espíritu Santo, impulsada por el Espíritu Santo, y eso es de lo que vamos a hablar esta noche. Abra su Biblia en Juan capítulo 3, versículo 6. Juan 3, 6. Y de ahí vamos al versículo 63 del mismo capítulo. Juan 3, 6. ¿Me pueden dar monitor, por favor? Juan 3, 6. Ahí está bien. Gracias. ¿Lo tienen? Voy a leer. Dice, aquí está hablando Jesús. Y dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. ¿Ha escuchado ese refrán que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda? O sea, la carne es la carne, hay que entenderlo. Esa no se puede regenerar. Se regenera o nace de nuevo una criatura nueva según Dios, que ya lo explicamos en la mañana y desde ayer. Pero la carne es. Y una vez que naces de nuevo, ya eres nueva criatura, ya eres un hijo de Dios. Versículo 63 dice, el espíritu es el que da vida. Déjeme darle un antecedente rápido. Aquí Jesús, el contexto, él está hablando, el que no come mi carne y bebe mi sangre, no puede tener parte conmigo. Y la gente que lo estaba escuchando no entendía y decían, ¿cómo nos da a comer su carne? ¿Cómo nos da a beber su sangre? Dice, entonces Jesús les contesta en el versículo 63, el espíritu es el que da vida. La carne, o sea, lo natural, el entendimiento, la mente natural, para nada que. Juan 6:63, ¿qué dije? ¿Dije mal? No dije. Sí les dije al principio. Les dije Juan 3:6 y de ahí nos brincamos al 63. Bueno, se ve que no están dormidos, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces Juan 6:63 dice, el espíritu es el que da vida.
La carne, dice, ¿para qué? Para nada aprovecha. O sea, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero yo quiero que pongan atención a esto. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ahora, la frase para nada aprovecha, o sea, la carne para nada aprovecha, en el griego es una palabra ofeleo que significa que no es útil para nada, significa que en nada beneficia, significa que para nada ayuda, no consigue nada bueno. En pocas palabras, no sirve absolutamente para nada. La mente carnal, los pensamientos puramente humanos, aparte de los de Dios, no sirven para nada. Lo que nosotros hacemos, nacido de nuestra mente humana, de nuestra carne, de nuestro ego, de nuestro yo, no sirve absolutamente para nada. Pablo lo dice en Romanos 8:7 y 8, dice: por cuanto los designios de la carne, o sea, los pensamientos de la mente carnal, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y de eso ya hablamos bastante. Versículo 8. Y los que quieren vivir según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque para nada aprovecha. La carne es carne y todo aquello que se origina en la carne, en la mente natural de nosotros, aún ya como nacidos de nuevo, no sirve para nada. Dios está interesado que nosotros entendamos y nos demos cuenta de en dónde se originan las cosas que hacemos, cuál es la motivación, si es la carne, si es mi ego, si es mi yo, es mi mente carnal, o realmente es nacido del Espíritu lo que estoy haciendo, con intenciones limpias, con sinceridad delante de Dios, con transparencia delante de Dios, aparte que no le podemos esconder nada. Saben que la carne, el yo, lo explicamos más ampliamente en la mañana, puede hacer el bien. Ya no puedo explicarlo más. Los que no vienen en la mañana, bueno, pues todos se salvan si son hijos de Dios. Pero a lo mejor no van a entender algunos conceptos que yo voy a mencionar ahora, ¿sí? Entonces, bueno, les invitamos a que escuchen las enseñanzas de que se dieron en la mañana. Sabemos que la carne, o el yo, mi mente carnal, también puede hacer el bien, entre comillas. Pero tanto lo malo de la carne como lo bueno de la carne, Dios lo rechaza. ¿Sí? Y mi mente carnal puede aún hacer cosas sin necesidad de confiar en Dios. ¿Ustedes creen que se pueda orar en la carne? ¿Ustedes creen que se pueda ayunar, diezmar y hacer todo ese tipo de prácticas que tienen que ver con un cristiano? ¿Ustedes creen que se puede hacer en la carne? Algunos dicen que no, otros dicen que sí, otros ni saben, no se imaginan. Bueno, vamos a Lucas 18:9. Lucas 18:9. Vamos a ver que efectivamente muchas de las cosas que tienen que ver con nosotros los creyentes, prácticas que hacemos, cosas que hacemos, que tienen su origen en la carne, y Dios lo sabe. Dice Lucas 18:9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Orar es de un cristiano, ¿no? Bueno, todos subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Fíjate, oraba consigo mismo. Significa que simplemente estaba él diciéndole a Dios lo bueno que él era. Lo que dice que oraba consigo mismo, hablaba de él mismo a Dios. Mira lo que le dice: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Bueno, dar gracias es de cristianos, ¿no? ¿Sí o no? No, pero sigamos leyendo. Doy gracias que no soy como los otros hombres, no soy ladrón, injustos, adúlteros, ni aún como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Uy, ese sí tenía poder. Y doy diezmos de todo lo que gano. Uy, ¿qué pastor no quisiera tener un miembro de esa calidad?
Porque algunos dicen que son cristianos y ni lo mínimo hacen. Pero bueno, sigamos acá, no nos metamos con nadie. Versículo 13, fíjate, dice: mas el publicano, estando de lejos, ni quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, soy pecador. O sea, él estaba reconociendo su condición. El otro le estaba informando a Dios todo lo bueno que era y todo lo bueno que hacía. Y vean la sentencia de Jesús. Dice el versículo 14: os digo que o sea, el publicano, el que reconoció que era pecador, descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Bueno, orar, diezmar, todo eso es de un cristiano, ¿sí o no? Pero ¿por qué Jesús no lo justificó? ¿Saben por qué? Porque todo lo hacía para él obtener reconocimiento, gloria y aprobación de Dios. O sea, no, eso Dios lo rechaza, hermanos. O sea, era de su mente carnal. Entonces tenemos la capacidad aún de hacer cosas buenas, pero si el origen, la motivación de esa cosa que yo hago, sea orar, diezmar, ayunar, predicar, ayudar a los pobres, no es de una manera espiritual, no sirve de nada. ¿Oyeron eso? Queremos tener un ministerio que agrada a Dios, tiene que ser un ministerio espiritual. Tiene que ser con motivaciones correctas. Eso es lo que significa andar en el Espíritu. Pablo rechazaba confiar en la carne. Pablo lo rechazaba terminantemente, apoyarse y aún andar pregonando sus logros humanos. ¿Por qué? Porque sabía, como yo lo expliqué en la mañana, él tenía la tendencia de enorgullecerse. Por eso Dios le permitió el aguijón, un mensajero de Satanás que lo aguijoneara, para que no se enalteciera. Y en Filipenses 3:3, Pablo, miren lo que respecto a no confiar en la carne, porque él había escrito a los romanos de que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Espero estén entendiendo la diferencia. ¿Sí? ¿Me estoy explicando bien? A mí me interesa mucho que se entienda. Filipenses 3:3 dice: porque nosotros somos la circuncisión. Eso es un hebraísmo, una frase propia de los hebreos, que significa: nosotros somos los verdaderos hijos de Dios, circuncidados del corazón. Eso significa. Dice: los que en espíritu, escuche, los que en espíritu, ¿qué? Servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿Sabe que hay iglesias donde hay pastor, yo los he oído predicar, que dicen: en mi congregación, para que alguien sea un líder, tiene que ser profesionista, dice. O sea, haber obtenido logros en el mundo para entonces tener algo de peso que lo apoye para su ministerio exitoso dentro de la iglesia. ¿Dónde dice eso? Y rechazan a todos los demás. Versículo 4. Dice Pablo, enseñando y aclarando: aunque yo tengo también de qué gloriarme en la carne. Si vamos a eso, yo tengo de qué gloriarme. ¿Saben que Pablo era un hombre muy culto? Él era políglota, hablaba varios idiomas. Era un hombre muy entendido, muy estudioso. Conocía las filosofías de los griegos, por eso hablaba mucho en contra de eso. Dice: yo tengo también de qué confiar en la carne, de mis logros humanos. Yo soy una persona inteligente. Dice: si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Seguimos leyendo, versículo 5. Dice: miren, yo fui circuncidado al 8º día. O sea, desde niñito empezó mi vida con muchas cosas buenas. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, o sea, estricto, guardador de la ley. Dice, versículo 6, en cuanto a celo, dice, yo perseguí a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley,
irreprensible. Pero escuchen lo que dice, ¿eh? Pero cuantas cosas eran para mí, o sea, para mi carne, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, dice el versículo 8, aún estimo todas las cosas, se refiere a todos los logros humanos de la carne. Estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. No que alguien se lo quitó, sino que Él mismo lo desechó para no confiar en eso. Dice, y todo eso lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sabe qué estaba haciendo Pablo aquí? Pisoteando su carne, pisoteando su ego, pisoteando su mente carnal y todos sus logros humanos. Ahora, ¿eso significa que no vamos a estudiar? ¿Que los jóvenes no van a estudiar? No, no está hablando de eso. Está hablando de que los logros humanos los pongamos como algo para ganarnos el favor de Dios, o que le dé a Dios reputación, porque yo soy científico y eres pecador. O sea, por más iluso, por más títulos que tengas, por más maestrías que hayas ganado en las mejores universidades del mundo, eso no tiene influencia delante de Dios para nada. Sin embargo, eso es lo que, fíjense, Pablo dice aquí, dice, todo esto, mis logros humanos los tengo por basura. Y nosotros en nuestro idioma leemos basura y decimos, bueno, sí, basura. Pero escúchenme bien, en el griego, la palabra basura es skubalón, es una palabra griega, skubalón, que significa literalmente excremento. O sea, en el griego es más fuerte la afirmación de Pablo. En otras palabras, todos mis logros humanos, todo aquello que yo logré, en el sentido religioso, en el sentido académico, cultural, como haya sido, todo eso es puro excremento. Se oye fuerte, ¿no es cierto? Lo tengo por nada, por basura, no sirve para nada delante de Dios. Fíjense qué cosas. Lo que Pablo tenía por excremento, muchos lo tienen por currículum. Es que es increíble. O sea, alguien debe estar mal. Algo debe estar mal cuando presentan a un predicador y le dan un currículum impresionante. Dices, te faltó que también soy doctor en divinidades. No tiene nada de malo ser doctor en teología. Pero hermanos, los títulos no hacen a nadie. Pablo no presumía, y vaya que tenía de qué. Al contrario, como él sabía que todo aquello que es del natural, de la mente carnal, no sirve para nada, hermano. La carne para nada aprovecha. Jesús les dijo a los fariseos que confiaban en sus propias obras, en sus propios logros, les dijo, ¿saben que las rameras y los publicanos van delante de ustedes? Se escandalizaron. ¿Por qué? Porque ellas, sin ningún logro, al contrario, vituperio por esa semejante vida de pecado, pero al creer, Dios escogió lo que no es para deshacer los que se creen que son algo. Y Dios escogió lo necio para avergonzar a los sabios. Entonces, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo servir a Dios? ¿Cómo tener un ministerio, una vida que agrada a Dios? Tiene que nacer de nuestra nueva naturaleza. Y esa conducta, eso que hacemos, tiene que estar basado en la palabra, pero sobre todo que brote del corazón de carne que Dios nos puso, el que ahora puede tener comunión con Dios.
El ministerio entonces que agrada a Dios no es un ministerio que hace las cosas por contienda o por vanagloria. ¿Se les hace conocida esa frase? Sí, está en Filipenses 2:3. Véanlo. Filipenses 2:3. Quiero que noten, vamos a ver palabra por palabra aquí porque es muy importante. Y quiero que noten que está hablando de hacer algo. ¿Ok? Vamos. Dice Filipenses 2:3. Nada hagáis, nada, absolutamente nada. Está hablando de hacer. ¿Qué puedes hacer? Dirigir la alabanza, predicar, ser ujier, ser maestro, ser evangelista, ser pastor. ¿Qué tanto no podemos hacer? Y son cosas que debemos hacer. Pero escuchen, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Por contender, para que digan, para que vean que yo también puedo. Para que vean que yo también. Miren, es tristísimo. A mí me da mucha pena cuando escucho a pastores decir cosas como esta. Digo pastores porque los pastores somos los que Dios ha puesto para guiar al rebaño. Y es muy triste cuando un pastor dice como esto. Es un domingo, supongamos que es hoy. Hermanos, Dios me ha dado una visión grande. Y todos dicen, pero con ganas, como si tuvieran fe. El Señor me ha dado una visión grande. Dios me dijo que vamos a hacer la iglesia más grande de la ciudad. Nosotros vamos a ser la iglesia más influyente de la ciudad. Dice que ya están acostumbrados a hacer eso. ¿No están acostumbrados? Bueno. Dios me dijo que vamos a tener la iglesia más influyente, hermanos, de aquí de la ciudad. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Oiga, qué bien suena eso, ¿no? Qué bien suena eso. Vamos a hacer la iglesia más fuerte, la más influyente, la más... para que sepan que nosotros podemos, hermanos. Qué bien suena eso. Qué bien suena eso, ¿no? Pero déjeme reírme de eso, hermano. Eso es del año. Eso es por contienda, por vanagloria. ¿Sabe? Le voy a decir una cosa, hermanos. En el mundo se rige por un espíritu de competencia. Los equipos de fútbol compiten, las empresas compiten, las universidades compiten, los negocios compiten. Todo mundo compite en este mundo. Usted nace, lo llevan a la escuela y su padre le dice, tiene que ser el mejor de la clase. Y ya desde niños nos infundieron un espíritu de competencia. Así se rige el mundo. Si usted tiene un negocio, usted tiene que ofrecer un mejor producto para poder competir, ¿sí o no? Entonces estamos envueltos y hemos nacido en un espíritu de competencia. Y eso es propio de la naturaleza humana. Pero escúcheme bien, cuando usted se convierte a Cristo y nace de nuevo, viene a formar parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. ¿Sabía que en el cuerpo de Cristo no debe de haber competencia? Porque la analogía que pone San Pablo es la de un cuerpo humano. ¿O qué dirá el ojo derecho al pie izquierdo? No te necesito. Y lo mira hacia abajo, no te necesito. Y luego el pie le dice, pues a ver a dónde vas sin mí. Mi cuerpo camina en coordinación. Mi cerebro manda las órdenes a mis pies que caminen hacia atrás. Luego manda la orden de que mire el bosquejo que estoy usando y que diga las palabras que estoy usando y que mis manos vayan en coordinación
con mis pensamientos, todo. Se fijan que es un orden extraordinario. Imagínate que mi cerebro le dice al pie derecho, vete para allá, hacia la derecha precisamente. Entonces el izquierdo dice, no tengo ganas, no quiero. Imagínense. Escúchenme bien, hermanos, escúchenme bien, porque esto es bien importante, ¿eh? El espíritu de competencia, que es de la carne, está metidísimo en la iglesia. Y compiten los músicos, allá arriba. ¿O no? Esa risita. Y compiten los músicos ahí. Y otros que están sentados no alaban porque están tocando los otros y están así. No, se equivocó, no, ese acorde yo lo hago mejor. Pura carne, hermanos. Y luego cuando te toca a ti ministrar, pones tu carita de quién sabe qué. ¿Sabes qué? Olvídalo. ¿Tú crees que agradas a Dios así? ¿Tú crees que Dios recibe esa alabanza? Olvídenlo. Nos hemos engañado porque cantamos bonito y tocamos bonito. Pero no podemos reconocer el talento en el otro que Dios le dio, porque yo soy mejor, yo me creo mejor. Hay competencia entre los sugieres, hay competencia entre los pastores, hay un montón de envidia. Hermanos, debo recordarles, eso no es del espíritu. ¿Eso es de qué? De la carne. Hay un montón de envidias, hermanos. Mire, una vez salía yo del edificio de casa de oración, de las oficinas. Entonces se estaciona una camioneta bien bonita, una Suburban así. Y pues yo la vi y se bajó de ella un misionero. Entonces, cuando se va, y me saluda, le digo, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Lo saludo. Entonces le digo, oye, andas estrenando, qué bonita está tu camioneta. Entonces me mira así, como desconfiado, y me dice, ¿cómo? Digo, qué bonita está tu camioneta, ¿me dejas verla? Sí. Y digo, no, qué bonita está, gloria a Dios. Entonces me dice, ¿de verdad te estás gozando? Así me dijo. ¿De verdad te estás alegrando? Le dije, claro. Dice, es que sabes una cosa, dice, yo estuve ahorrando para comprar una camioneta cuando regresara a los Estados Unidos, él es americano. Y cuando yo regresé para allá, para traerme una mejor, él tenía una carcachita ya muy gastada, dice que estuvo predicando ahí en su iglesia y que el pastor, o sea, él le dijo al pastor que quería, si alguien lo podía llevar a ver unas camionetas. Y le dijo, sí, mira, aquel hermano te lleva. Entonces, terminó de predicar y lo llevó. Y era una playa así de puras camionetas nuevas, Chevrolet. Entonces le dice, ¿cuál quieres? Dice, no, pues es que yo nomás traigo $10,000 y estos vale 30,000. Yo no alcanzo para eso. ¿Cuál quieres? Dice, no, bueno, no, es que yo no, llévame donde están las usadas. Dice, hermano, ¿cuál quiere? Vea la que quiere. Entonces yo, pues dije, ¿pero qué está pasando? Y me le quedé viendo a esta. Dice, ¿te gusta esa? Dice, vente. Y lo lleva a la oficina y le dice, hazle la factura a nombre de él. Oye, hermano, dice, yo soy el dueño de esto. Dice, me la regaló, hermano. Y mira, del año la Suburban, y regresé con los $10,000 en la mano. Y sin haber decretado, Fíjense la diferencia que hay cuando Dios te bendice a cuando tú estás ahí persiguiendo las cosas. Dice, entonces yo llegué bien contento y dice, hermano, te pregunto que si te estás gozando. Dice, porque 3 pastores, después que yo regresé a la ciudad, que me vieron en la camioneta, me dijeron, ¿y esa? ¿Y esa? No, fíjate que, y les testifiqué cómo Dios me había bendecido. Ay, sí, cómo no, sí, qué horrible, hermano, qué horrible. Y le dije, pues fíjate una cosa,
Yo fui sincero, me gocé de veras. Porque si hubiera sido de otra manera, ustedes creen, yo puedo fingir, todos podemos fingir, tenemos esa gran capacidad. Pero, hermanos, en el cuerpo de Cristo no debe haber competencia. ¿Saben? Yo por eso estoy súper en contra del sistema G12. Yo sé que esto les molesta a muchos, pero tiene un montón de deficiencias ese asunto. Y una de las peores cosas que hace el G12 es reproducir en ellos un espíritu de competencia. Ya tienes tus dos, ¿cuántos tienes? Llega el domingo, ¿cuántos tienes tú? ¿Cuántos tienes ya? No, pues 6. Ay, hermano, ¿tú cuántos tienes? No, ya tengo 3 grupos de 12. Váyanse a ser como él. Lo dicen públicamente, entonces el otro, ¿cómo se siente? Mal. Y entonces el otro dice, no, pues para que vean que yo puedo, vamos a ver, yo les voy a demostrar. Y yo me voy a parar y voy a decir, ya tengo 20 grupos de 12. Miren, hermanos, esos pastores no saben lo que están reproduciendo. Ni se imaginan lo que están criando ahí. Por permitir un espíritu de competencia. No, hermanos, somos un cuerpo. Y entre nosotros no debe de haber competencia. Mira lo que sigue diciendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo? Si yo tengo títulos de no sé qué, yo quién sabe cuánto, ¿cómo lo voy a... No, hombre, ¿cómo yo lo voy a reconocer como superior a mí? Y ahora, el día de hoy, mientras más títulos tengas, es más espectacular el asunto. Antes decir que eras pastor, pues era la gran cosa, y después fue profeta, y ahora todos quieren ser apóstoles. Todo el mundo quiere ser apóstol, porque piensan que el título les da. ¿Qué les da el título? ¿Qué dan los títulos? Pero si comparamos cómo se movían, cómo vivían, cómo ministraban los apóstoles de Jesús, comparados con muchos, no todos, pero muchos de los que hoy se dicen ser apóstoles, son caricaturas que solamente están buscando ser reconocidos en la carne. Entonces, mira, dice el versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Mira, un evangelista muy reconocido me contó una cosa bien triste, o muy conocido más bien. Me contaba que hubo una campaña en un X país y que estaba la gente ahí esperando a la predicación de la palabra, y era al aire libre, y se soltó un aguacero impresionante, pero la gente no se movió, se quedó allí. Entonces los organizadores miraron aquello y dijeron, ¿qué vamos a hacer? Cuando termina el aguacero, dice, ¿qué vamos a hacer? Entonces llegaron a un acuerdo y dijeron, bueno, mira, para no tener a la gente aquí, hay que predicarles el evangelio, vamos a orar por ellos, vamos a cancelar ciertas participaciones musicales. Entonces hablaron con uno de los cantantes y le dijeron, oye hermano, fíjate que, y es bien famoso, le dijeron, oye hermano, fíjate que necesitamos orar por la gente, ya predicarle y orar, porque mira cómo están, y se nos hace un poco cargado, y mala onda, ¿no? Tenerlos ahí. Entonces mira, vamos a recortar, nada más canta una. Y me dice el hermano que me estaba contando, ¿sabes qué contestó Chuy? Me dio una pena, dijo, ¿cómo? No, toda esa gente que está allá vino a verme a mí. No, eso duele, hermano, eso duele. Esa gente que está allá afuera, toda esa gente vino a verme a mí. Ellos están invitaron a mí porque la gente vino a verme a mí. Y no, mi tiempo es mi tiempo. Y usted me dijo 1 hora y 1 hora canto. Y luego salen a la plataforma a actuar, porque eso es lo que hacen, actúan. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Tienen la capacidad de discernirlo? ¿Qué será, del espíritu o de la carne? ¿Ustedes creen que eso está escrito en los anales
en los libros de Dios como una obra para darle un galardón a este cantante? ¿Ustedes creen eso? No, por más buenas y espirituales que parezcan las cosas que hacemos, si su origen es la carne, Dios inevitablemente las va a rechazar. ¿Oyeron eso? Aunque estén bien disfrazadas, Dios conoce las intenciones de nuestro corazón. Jamás de los jamases Dios va a aprobar las cosas que se originaron en la carne y que fueron impulsadas por el ego. Jamás. Vamos a ver un ejemplo en la Biblia tremendo. Abran su Biblia en Génesis 12. Es el ejemplo de Abraham. ¿Han oído hablar de Abraham? ¿Sí? Génesis 12. Bueno, Dios llama a Abraham. ¿Cuántos años dice ese versículo que tenía Abraham? ¿Cuántos? 75 años tenía Abraham cuando Dios lo llamó. Ok. En el capítulo 15, no lo vamos a leer todo, Dios le promete descendencia a Abraham. Acuérdense que él era anciano de 75. Su esposa era anciana también. Pero acuérdense que no podían tener hijos. Nunca pudieron, y aparte ya estaban ancianos y ella era estéril, no podía tener hijos. Bueno, en el capítulo 15, Dios le promete, subrayo esta palabra, le promete a Abraham que le iba a dar una descendencia. Y lo lleva al patio ahí de su casa, qué sé yo, y le dice: mira el cielo, cuenta las estrellas, esta será tu descendencia. Entonces le da una promesa. En el capítulo 16 pasan 10 años y la promesa no llega. Se desesperan y en eso le ayudan a Dios. Sara le dice a Abraham: oye, ahí está Agar, mi sierva. El asunto con eso es que en aquellos lugares, en la Mesopotamia, era una ley que si no podía tener la familia que era rica, no podían tener hijos, podían engendrar de un esclavo o de un esclavo, y automáticamente por ley pasaba a ser hijo legítimo de ellos. Esas eran las leyes de ese tiempo. Entonces Sara le dice: ahí está Agar, mi sierva. Y Abraham dijo: no, pues está bien, ¿no? Pues qué buena idea, ¿verdad? Entonces, como Dios nos prometió y no ha cumplido, ¿qué te parece, Abraham, si le damos una ayudadita al Señor? ¿Qué les parece? ¿Dios necesita nuestra ayuda? ¿De veras? Y bueno, Abraham engendra un hijo de Agar. ¿Cómo se llamó? Ismael. Muy bien, muy bien. Ahora, vamos al capítulo 16 de Génesis. Vamos a ver cómo Dios ve esta ayudadita y cómo ve lo que nosotros hacemos en la carne, ¿eh? ¿Están listos? Génesis 16. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. A ver, ¿cuántos años pasaron para que Abraham tuviera un hijo? 11. ¿Están llevando la cuenta? 11, ok. Como Dios se tardó 11 años, hasta ese momento, 10 años, ¿sí? Porque nació 9 meses, pues 11 años. ¿Qué sucedió? Como Dios se tardó 10 años, en ese momento apareció la carne. En ese momento apareció la mente carnal. En ese momento apareció la idea humana. ¿Cómo vio Dios esa ayudadita? Vamos al Génesis 21:5. Saquen cuentas los que saben matemáticas, ¿eh? Génesis 21:5. ¿Listos? Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac, su hijo. Pregunta: ¿cuántos años pasaron para que Dios cumpliera la promesa que le dio a Abraham de un hijo legítimo? 25 años. Bueno, son bastantes años, ¿no creen?
Pero el punto aquí es el siguiente. Dios obra cuando Él quiere, en el tiempo que quiere y a la manera que Él quiere. ¿Saben cuáles son una de las agresiones más lamentables que los cristianos de hoy hacemos a Dios? Que le decimos a Él cómo hagan las cosas. Y ahora traemos a Dios como si Él fuera nuestro siervo. Y le decimos cosas como esta: Señor, te doy 15 días para que me respondas. ¿Sabes qué? Mira, les digo en buena onda, con el corazón en la mano. Has ofendido a Dios. No te imaginas de qué manera, ¿eh? ¿Cómo que te doy 15 días? No, y todavía me pongo más nervioso. Y todavía me tiemblan los pies cuando escucho predicadores que predican y dicen: Dios ha dado sus promesas. Y todos dicen: bueno, ¿qué promesa necesita hoy? A ver, aquí está su promesa. Entonces, aquí dice su palabra. Entonces, vaya con Dios. Y hasta pone una actitud así de: vaya con Dios y dígale: Dios, aquí dices, estás obligado a cumplirme tu promesa. ¿Sabe una cosa? Y ya, ahora, ¿sabe una cosa? Se está metiendo en graves problemas. Pero lo triste es que los predicadores los metemos a ustedes en problemas porque les enseñamos mal. Y todavía hay que añadirle un montón de cosas. Dios se va a mover tremendo esta noche. Y los hermanos dicen. Entonces, cuando yo cuente hasta 3, les cae la unción. 1, 2, ahora. Y Dios, ay, sí, espera, a las 3, sí, espérame, porque ando acá en Japón haciéndole un milagro a los japoneses. Y tú me estás contando hasta 3. Escúchenme bien, sí, si ustedes se ríen y suena así medio. La intención no es que suene gracioso. La intención es que entendamos, hermanos, que eso es una agresión y una falta de respeto a Dios. ¿Cuántos tienen hijos? A ver, que tu hijo, ¿de qué años son tus hijos? De 3 años. Que tu hija de 3 años llegue. Te cuento hasta 3 para que me lleves a Disneylandia. Ahora. Tú la vas a ver y llévatela, mi amor, báñala. ¿Quién de ustedes? Yo quiero que reflexionemos, que usemos el razonamiento espiritual. ¿Quién de ustedes, y natural, es más, el puro simple sentido común, hermanos, que parece como que ya se murió, el puro sentido común? Si tu hijo llega exigiéndote y tronándote gritándote, diciéndote a las 3 y que sabe qué tanto y que ahora quiere que le cumplas y que le prestes las llaves del auto y el muchacho tiene 10 años de edad y que ahora que porque yo soy tu hijo y soy hijo del rey y tú eres un hombre rico y yo soy tu hijo y que quién sabe cuánta tontería de esa, ¿tú le prestas las llaves? Entonces, ¿por qué tratamos así a Dios? Un montón de irrespetuosos. Hemos ofendido a Dios. Escuchen, hermanos, cualquier predicador, incluyéndome a mí, no nos crean todo. Sean como los de Berea, a ver si esas cosas son así. Dígame, ¿cuándo los discípulos osaban hablarle así a Dios? Cuando los discípulos llegaron con Jesús: Señor, enséñanos a orar. Jesús les dijo: vengan, cuando ustedes oren, digan, te cuento hasta 3. Cuando ustedes oren, díganle, te doy 3 días, 5 días para que me contestes. Así dice. Les da el inolvidable pasaje de la Biblia que se conoce como el Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Saben qué significa eso? Tú estás arriba y nosotros abajo. Santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Saben qué significa? Que tu gobierno gobierne mi vida.
se ha hecho tu voluntad, como en el cielo se hace. Ya los ángeles no andan revoloteando ni gritándole a Dios. Ellos dicen, heme aquí, heme aquí. Cuando le da órdenes a Gabriel, quiero que vayas y lleves Gabriel. Todo se ha invertido. Ahora tenemos a Dios como nuestro mandadero. Hemos ofendido a Dios, hermano. Y como Dios es mi papá, yo también estoy ofendido. Y la gente se ofende porque yo digo cosas como estas que estoy diciendo ahorita. ¿Y qué es? Simplemente te vengo a ubicar en la palabra de Dios. Yo sé que muchos están ubicados, pero otros sé que no, porque les han metido en la cabeza un montón de irreverencias. Dios está ofendido, hermanos. Se los digo con toda seriedad. No podemos tratar a Dios así. Él es el Santo de Israel, el que habita en las alturas y en la santidad, el que murió por ti en la cruz, que derramó su sangre en la cruz, y todo eso lo hizo para venir a pararme aquí y hacer un show y hablar de tontería y media. Hay problemas en las iglesias. Hemos dejado de conocer a Dios y la carne está pero a todo lo que da. Es bien triste, pero vamos a la historia. 25 años pasaron, pero miren, versículo 8. Y creció el niño y fue destetado. Hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Estaba feliz, contento. Versículo 9. Y vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, o sea, el hijo ilegítimo, el de la carne, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Pongan mucha atención a este pasaje. Ahí va, versículo 10. Por tanto dijo Abraham, echa a tu sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Este dicho pareció grave en gran manera a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva. De todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Dios está rechazando lo que salió de la carne de ambos. Ismael no va a heredar. Ese no era el que yo tenía planeado, ese fue tu plan. ¿Cuántos han oído? ¿O han ido a alguna conferencia? Y les dicen, les vamos a hablar de cómo lograr tus sueños. Esa es típica de estos últimos tiempos, que son peligrosos. Sueña en grande, tienes un Dios grande y Dios te va a cumplir tus sueños. Pero no te explican si son de la carne o del espíritu. Tú nada más sueña en grande. ¿Qué quieres? ¿Un doctorado en Harvard? Sueña en grande y Dios lo ha prometido. Para eso murió en la cruz, blasfemia. Para eso no murió Cristo en la cruz. Los títulos de Harvard los logran también los que no se necesitan ni a Dios para tener un título de Harvard. Ni siquiera se necesita a Dios para tener un negocio próspero. Cualquiera lo puede tener. No hay que confundir, hermanos, las cosas de los logros humanos con lo que Dios quiere que nosotros hagamos como sus hijos. No hay que confundir. Miren, este mismo pasaje de Génesis, Pablo lo interpreta en Gálatas 4:22. Vamos ahí. Gálatas 4:22. Para que vean cómo hay una aplicación tremenda respecto a la carne y al espíritu. ¿Listos? Gálatas 4:22 dice así: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, ¿cómo se llamaba? Ismael. Bueno, el hijo, ¿cómo se llamaba el hijo? Uno de la esclava llamado Ismael, el otro de la libre, o sea, Isaac.
versículo 23. Pero el de la esclava, nada más clarísimo que esto, ¿eh? ¿Cómo lo interpreta Pablo? Pero el hijo de la esclava nació según la carne. ¿Qué significa según la carne? Según el plan terrenal de Abraham y de Sara. Según sus designios, según su ímpetu, según su buen deseo bondadoso, correcto, sincero, seguramente, pero no estaba en los planes de Dios. Muchas veces la gente confunde, es que yo soy sincero al hacer esto, pero ¿cuántos saben que puedes estar sinceramente equivocado? Los testigos de Jehová son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Lo mismo los mormones, son sectas que creen que están haciendo lo correcto, son sinceros. Dice, el hijo de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Así que, hermanos, nosotros somos como Isaac, somos hijos de la promesa. Vea el versículo 29, con mucha atención. Pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. ¿Se acuerdan que lo hostigaba? Ismael hostigaba a Isaac y porque sintió la competencia, ¿entienden? ¿Por qué? Porque seguramente Agar le dijo a su hijo Isaac, a su hijo Ismael, seguramente le dijo, ¿sabes una cosa? Mira, tú eres hijo de Abraham, pero este es un usurpador. Entonces el niño Ismael la agarró en contra de Isaac y lo agredía, lo acechaba. Esa es una alegoría de la carne y el espíritu. ¿Lo están entendiendo? Jamás se pueden reconciliar. Ustedes saben que los árabes son los descendientes de Ismael y el pueblo judío son los descendientes de Isaac. ¿Cómo viven después de 3000 años? ¿Cómo viven? De la greña, como dice uno que no tiene mucho. ¿Cómo viven? En pleito eterno, ¿sí o no? Hasta la fecha. Es más, miren, les voy a decir algo. A mí me han invitado mínimo 3 veces, con todo pagado, a Israel. Y cuando ya estamos con los boletos y las maletas y falta una semana, empiezan a tronar bombas allá. Y se cancela todo. Y luego yo un día le dije al Señor, mira nomás, cuando llegue allá al cielo le voy a decir a Abraham, ay Abraham, fíjate, después de tantos años hasta a mí me afectaste. Ahí va, ahí va. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo las consecuencias de nuestros hechos en la carne? A eso vino a librarnos Cristo, de la esclavitud del pecado, hermanos, no hacernos ricos. A eso vino, a hacernos libres. Se me hace que están entendiendo muchas cosas. Efectivamente. Pero entonces, miren, seguimos leyendo aquí en el versículo 29. Entonces, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. ¿Cómo entiende eso, hermano? Que las cosas de la carne nunca van a ser aceptadas por Dios. Todo aquello que nazca de tu mente carnal, que no sea mandato de Dios, instrucción de Dios, no es recibido por Él. Déjenme contarles una historia, una vivencia. Cuando Dios me llamó a mi esposa y a mí para iniciar lo que hoy es casa de oración, pues yo ya estaba ministrando en la congregación donde nací. Y
Y cuando Dios nos llama, bueno, el pastor no estaba muy convencido de que era Dios quien me estaba llamando a levantar una congregación. Finalmente aceptó y oraron por nosotros y todo el asunto, y ya nos envió con la bendición. Entonces, pero yo no sabía dónde ni cómo. Y yo le dije al Señor, pero ¿en dónde? ¿Cómo? Pero dime a dónde y cómo quieres que empiece. Me dice, no, salte. Y le digo, no, pero ¿cómo? Entonces yo le dije, es que eso no es, Señor, eso no está en tu palabra. ¿Que no has leído que Abraham salió sin saber a dónde iba? Y yo dije, ay, de veras. Eso parece ilógico, ¿no? Te envía y no sabes a dónde. Pero así estaba yo. Pero me dijo, como Abraham, él salió sin saber a dónde iba. Entonces nos pusimos a orar, mi esposa y yo, para saber dónde íbamos a empezar, y estamos orando. Entonces le digo al Señor, Señor, pero es que, ¿cómo le voy a hacer? No conozco a nadie. Y él me dijo, ¿y no te basto yo? Le digo, no, bueno, sí, Señor, pero es que en aquel entonces se usaba mucho, ya ve que el Salmo dice, alzaré mis ojos hacia el norte, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de los gringos que hicieron el cielo y todo, y ellos nos van a dar, y ellos nos van a bendecir para nosotros poder tener una iglesia. Eso me inculcaron a mí, Y los gringos, como son bien buena onda, pues daban a todo el que le pedía, pues ahora ya son más listos. Ya no son tan eso. Ahora ya son más listos, ya disciernen más. Entonces yo le dije, no conozco a nadie, Señor. Y el Señor me dijo, no te basto yo. Y me dijo claramente, voy a hacer un compromiso contigo. Tú ocúpate de lo mío y yo me ocupo de lo tuyo. ¿Qué te parece? Y como no me quedaba opción, le dije, bueno, sí. Y para eso la historia de Abraham estaba aquí, ¿me entiende? Entonces le dije, no, está bien. Pero, hermano, nos enviaron sin nada. Yo les digo ahora a muchos pastores de las casas de oración que levantamos, ustedes nacieron con la torta bajo el brazo. Yo no, a mí no me tocó eso. Entonces el Señor me dice, yo me voy a ocupar de lo tuyo. Tú predica mi palabra, tú obedéceme a mí, yo me encargo de lo tuyo. Había que pagar renta, no había para comer, no había nada. Y en eso tocan la puerta y era una misionera menonita. Y me dice, Chuy, te he estado buscando. Fui a la iglesia donde estabas y me dijeron que ya no, que ya había salido y te he estado buscando porque quiero que vayas y prediques a un campamento de jóvenes de mi congregación. Quiero que vengas. Dios me dijo, invita a Chuy. Entonces le digo, ay, pues deja ver mi agenda. Mi agenda usaba. Entonces le dije, no, sí, claro, sí, vamos. Fuimos, estuvimos 3 días, veníamos de regreso ya a la ciudad y veníamos por la sierra de Mazamitla y son curvas, ¿sí? Entonces ella iba sentada, pues ella iba conduciendo y estaba su líder de alabanza a su derecha y el copiloto y le dice, Roberto, pásame mi bolsa, le dice. Entonces él agarra la bolsa que está abajo del asiento y se la da. Entonces la abre y bueno, mi esposo y yo íbamos atrás. Entonces mete la mano así y saca un puño de billetes así. Me dice, toma, me dice, eso es para ustedes. Entonces yo me quedé así y el líder de jóvenes le dice, hey, ¿por qué le das eso? Y dice, tú cállate, le dice. No, pero ¿por qué le das el dinero que sobró del evento? O sea, del que recolectaron. Cállate, dice, toma, Chuy, eso es para ustedes. Entonces, pues yo me quedé sorprendido. Entonces entra en una curva y me suelta el dinero por agarrar el volante y me suelta el dinero. Dice, ay, perdón, dice. Y luego mete la mano y dice, acá hay más, me dice, toma, acá hay más. Y el otro, el líder de jóvenes estaba, no, pero ¿cómo es posible? Dice, mira, cállate la boca, le dice. Yo simplemente estoy obedeciendo a Dios y cállate la boca, porque tú no sabes lo que estás diciendo, le dijo. Y yo también lo estaba atando para que se callara la boca. No, ¿sabe? Todavía no llegaba esa doctrina de cancelo tus palabras, te ato, todavía no llegaba esa doctrina. Entonces, pero medio que siguió el Roberto ese.
Entonces le dice, pásame mi bolsa otra vez. Entonces sacó su cartera y metió la mano y dice, mira, Chuy, si tuviera te daba más. Toma, dice. Y me lo da. Dice, es que, dice, mira, no es un pago de las bendiciones, dice, pero fue una bendición para los jóvenes, dice, y Dios me dijo que te bendijera. Cuando llegamos a la casa, pues yo llevaba el dinero ahí, lo metimos en una bolsa. Cuando yo le conté ese dinero, escúchame bien, hermano, es que hay una diferencia en que Dios te bendiga a que tú cometas fraude con la gente. Es muy diferente, porque algunos me han dicho, tú no crees en la prosperidad. Ay, hermano, a mí Dios ni se imagina. Pero nadie me puede decir a mí, tú me quitaste un peso, me mentiste, me transeaste, me dijiste que Dios te dijo y me quitaste. Nadie puede decirme eso. Entonces, cuando tengo el dinero y lo cuento, escuchen bien, pagué 6 meses de renta adelantados y tuve para comer durante 4 meses. Entonces yo le dije al Señor, gracias, Señor. ¿Y saben qué me dijo? ¿Qué tal? ¿Le entras o no? No, pues así sí. No, eso no es verdad. No, Dios sabe que yo no le sirvo por eso. Pero me dice, no, dice, mira, eso no, tú nada más ocúpate de lo mío, yo me ocupo de lo tuyo, no te preocupes por eso. Así inicié. Me dijo, pero prométeme una cosa, jamás le vas a pedir un centavo a nadie. Nunca vas a pedir ni un dólar, ni un peso a nadie. Yo le dije, te lo prometo, Señor. Y pasaron los años. La iglesia empezó a crecer. Y llegaban los pastores, oye, ¿de dónde te llega la bendición? ¿De dónde? Pues de arriba. No, ándale, dime cuál es tu fuente, cuál es tu apoyo, ¿no? Yo ya sabía a lo que se refería, ¿no? De allá del norte. ¿De dónde viene? Yo le digo, no, fíjate que no, nadie nos apoya. No, nadie puede hacer algo así si no le apoyan otros. Le digo, no, para que veas que sí se puede. Dije, pero esto lo ha hecho Dios. Nunca hemos pedido un centavo, un peso, un dólar, nadie. Pues ándele que pasan los años y siguió creciendo. De tal manera que dijimos, no, tenemos que construir un auditorio bastante grande. Y para eso se necesita ¿qué? Dinero. Y vimos un terreno, eran 4 o 5 hectáreas y lo daban en $1,200,000. O sea, como unos 15 millones. El terreno. Entonces, yo tengo un amigo, pastor en los Estados Unidos. Es una iglesia muy grande y es una iglesia cuyos miembros, muchos de los miembros de esa iglesia son gente muy rica, son petroleros ahí en Texas. Entonces, ellos tienen un presupuesto anual de $22 millones. Para las misiones, ellos dedican $10 millones anuales. Es mucho dinero. Y es bien buena onda, mi amigo. Entonces una vez me dijo, Chuy, quiero decirte algo. Cuando tengas alguna necesidad, por favor no dudes. Mira, lo que sea, con confianza, yo te presto, me dijo, te prestamos o te regalamos. No, gracias, le dije, gracias. Entonces, vimos la oportunidad y empezamos, la mente humana, empezó desde vamos a vender tamales, vamos a vender talento, empezó desde vamos a hacer quién sabe qué, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer para ayudarle a Dios. Fíjense, entonces ahí estamos y luego, oye, pues la oportunidad está muy bien y todo, y en eso, hombre, mi mente brillante, híjole, ¿de quién cree que se acordó? De mi amigo. Y ahí estaban todos nuestros líderes de casa de oración y les dije, oigan, pues el hermano fulano me ha ofrecido, me ha dicho, ya está, me dijeron, ya está. Yo dije, no, hombre, $1,5 millones que le pido, no me lo suelta, pero me lo suelta.
porque yo veía que otros les apoyaban así. Y no, ya está, mañana mismo le hablo, porque era ya a las 11 de la noche planeando, como sopilotes. Entonces ya me levanto en la mañana, me baño, me estoy peinando, me estoy viendo en el espejo y mire, hermano, la voz del señor Chuy. Y yo, sí, señor, o sea, yo sé cuando Dios me habla. Dice, ¿tú vas a ir a pedirle? Bueno, señor, tú sabes que él es bien buena onda, ese amigo. Dice, ¿y tu compromiso conmigo? ¿Ya se te olvidó? A mí ya se me había olvidado. Ahora, yo me pude haber hecho el loco de que no lo escuché. Y ahorita tuviéramos ese terreno. Y Dios me dijo, ¿tú qué le pides? Y yo me hago un lado. Y entendí, le pedí perdón al Señor. El Señor, perdóname. O sea, mi intención era buena, ¿me entienden? Pero ¿de dónde salió? Dice la Biblia, maldito el hombre que confía en el hombre. Y hay de aquellos que van y buscan su refugio en la cubierta de Egipto y del faraón, dice. Y no se meten bajo mi protección y mi cubierta y mi pastoreo, en otras palabras. Y yo me sentí tan avergonzado y le pedí perdón a Dios. Y le dije, ¿sabes qué, Señor? Está bien, entiendo, perdóname. Me arreglé con él. Entonces me dice, no, es que yo no quiero que construyas un auditorio para 15,000, 20,000 personas. No, lo que quiero que hagas, y para reducir esto, es lo que hoy ha sucedido. Si nosotros hubiéramos construido un auditorio para 15,000, podemos meter 30, 40, 50,000 personas en 3 reuniones. Pero Guadalajara es una ciudad de 6 millones de habitantes. Y Dios me dijo, no, ese no es mi plan para ti, ahora ahí te va mi plan. Lo que quiero es que abras casas de oración en toda la ciudad. Y hay 20 y tantas. Pero no solo eso. Y todo lo que ven, que mañana se abre una casa de oración en Los Ángeles. Les voy a decir una cosa, ese no era mi plan. ¿Qué tal? Porque los pensamientos de Dios son más altos, son mejores. Los planes y los proyectos de Él son mejores que los nuestros, hermano. Pero estuve a punto de cometer un abramazo. Se oyó medio feo. Estuve a punto, porque humanamente se pueden lograr muchas cosas, ¿eh? Hay muchos que han logrado con su iniciativa, con su creatividad, con la mercadotecnia. Cualquiera lo puede hacer. El asunto es, ¿fue Dios? ¿Nació en el corazón de Dios eso? Claro, todos van a decir, claro, a mí Dios me dio una visión grande. Entonces cuando dicen, porque a veces me preguntan, pastor, ¿cómo le ha hecho para extender su ministerio? No, espérame. Mira, número 1, yo no he hecho nada. ¿Qué hizo Abraham? Nada. No podía ni hijos tener. No, hermano, no se trata de yo le voy a ayudar a Dios. No se trata, yo tengo ideas de cómo ganar gente para Cristo y yo tengo una estrategia y luego salen con cada estrategia que olvídate. Dios necesita ayuda, hermano. Y todo aquello que sale de la carne jamás será aceptado por Dios. A Saúl, ¿quién lo escogió? El pueblo. A David, ¿quién lo escogió? ¿Qué dijo el pueblo? Queremos rey como todas las naciones. Y Dios les dijo, no les basto yo, porque hasta entonces el reino era teocrático. Dios los gobernaba a través de los profetas y los sacerdotes. Pero ellos dijeron, queremos rey como todas las naciones. No les basto yo, no queremos rey. Bueno, escójanse al que quieran. ¿Y a quién escogieron? A que vean qué buenos somos para escoger. Y escogieron al peor. Nomás porque estaba grandote y guapo. ¿Saben? A mí me da una tristeza cuando oigo a pastores diciendo, hermanos, hay que promover en nuestras iglesias para dar una buena imagen, impresión. Hay que promover la buena imagen. Los edecanes que escojan muchachas bonitas, escojan hombres apuestos, jóvenes, porque la gente llega y dice, wow,
la imagen es, hermanos, espérenme, no somos ni Costco, ni Sam's, ni Suburbia, no, espérenme, hermanos. Y luego llegan todos esos mercadólogos, meten esas ideas a la iglesia y los pastores caemos redonditos. Y pocos, o casi muy pocos. Oye, a ver, espérame. ¿Cómo está eso? ¿Cómo vamos a meter nosotros eso? Miren, en la congregación en casa de oración teníamos a una edecán, o una ujier. Era una joven que tenía una pierna más corta que la otra, tenía un zapato más así de alto para poder caminar derecho, y aún así se miraba que caminaba un poco así, ¿no? Ella tenía una enfermedad que le salían unas bolas en la cara, pero tenía un corazón, hermano. Cada vez que me acuerdo de ella, porque ella se regresó a su tierra, ella trabajaba como sirvienta en una casa y tenía un corazón, tenía un espíritu de servicio, hermano. Una vez dijo: pastor, me gustaría invitarlo a comer, pero déjeme pagar a mí la cuenta, déjeme hacerlo. Yo he guardado de lo que yo gano. Mire, yo soy sirvienta. Entonces yo me he dado cuenta cómo la gente de la comunidad la amaba, la quería. Y un día se acercó y me dijo, pastor, yo quiero servir, yo quiero ser ujier. Le dije: claro, tú vas a ser ujier. ¿Y saben dónde le dije al jefe de los ujieres que la pusiera? Ponla en la puerta. No puse a Saúl, ni puse a Miss Jalisco. Hermanos, ¿de qué se trata esto? A ver, ¿alguien me puede decir? ¿Se trata de imagen? Por el amor de Dios. ¿Saben qué me comentaba la gente? Porque ella era la que recibía, hay varias entradas y ella estaba en una de las principales. Y me decían: esa chica, cada vez que como me saluda y me recibe, siento bien bonito, me decía la gente. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu lleno del Espíritu de Dios. ¿En qué momento se nos metió todo eso a la iglesia? ¿En qué momento se nos metió? Pues ya está dentro, hermanos. Todo eso es de la carne. Y eso Dios apesta delante de Dios, todo eso. Vamos a hacer las cosas como deben de ser, ¿no es cierto? Porque Dios ve que el corazón, hermanos. Termino con esto. 1 Corintios 3:1. Termino con la importancia de edificar bien en el Espíritu. Vamos a ver, 1 Corintios 3:1. Dice así: de manera que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Había una inmadurez que ya expliqué. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro dice: yo soy de Apolos. ¿No sois carnales? O sea, no andan según sus intenciones de hombre nada más. Son fans de Apolos, son fans de Pablo. ¿Sabes qué significa fan? Fanático. Para los que no saben, es que a veces hay gente que se me acerca y me saluda y me dice: yo soy tu fan. No, en serio, me dicen. Miren, no les doy un coscorrón porque la Biblia me prohíbe, pero ganas no me dan de darles un coscorrón. ¿Cómo que soy tu fan? O sea, soy tu fanático. ¿Qué es eso? ¿De dónde? ¿A qué hora se nos metió eso? Olvídense de eso, hermanos. Olvídenlo. Vamos a seguir al Señor, ¿o no? ¿Qué dice Pablo? Unos dicen: yo soy de Pablo, y otros: yo soy de Apolos. Y no sois como carnales, dice el versículo 5. ¿Qué es pues Pablo? A ver, ¿qué es Pablo? ¿Qué es Apolos? Y miren lo que dice: servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor.
Yo planté, dice Pablo, Apolos regó lo que yo planté, la semilla de la palabra. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? Dios. Pero mira lo que dice, versículo 7. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Hay una versión que dice, así que ni el que planta es nada y el que riega es nada. El que es algo es Dios que da el crecimiento. Esto contradice el evangelio de la autoestima, que es un falso evangelio. ¿Qué somos? Bueno, según la Biblia dice que somos lo necio que escogió Dios. Pero también se nos metió ya el asunto ese. Tú eres, saca el campeón que hay en ti. Imagínate, el único campeón que tienes dentro es Jesús, lo sacas, te quedas vacío. No, estamos locos de remate. Se nos ha ido quién sabe por dónde el asunto. Hemos perdido la brújula. Nadie es nada. Ahora, quiero que pongan atención, de la boca de Pablo es el que está diciendo, yo no soy nada, estimados corintios. Yo nada más sembré la palabra, Dios me dio ese privilegio, eso fue todo, yo la sembré. Llegó Apolos, que era un elocuente predicador, y regó la palabra, pero ¿quién dio el crecimiento? Ok, ¿quién es el que hace crecer la iglesia? ¿Nuestras estrategias o Dios? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Quién añadía a la iglesia? ¿Y por qué ahora hacemos un montón de estrategias y de planes para hacer crecer la iglesia? Vamos a hacer esto para que crezca la iglesia. Hermanos, Dios no necesita nuestras estrategias. Lo único que Él dejó para que la gente creyera y de hecho creciera la iglesia es la predicación del evangelio. Y olvídate de tus estrategias. Dios no necesita nuestras ideas, como no necesitó ni la de Abraham, ni la iniciativa de Saúl. A ver, pues ¿dónde está el profeta? A ver, yo ofrezco el sacrificio. Y llega el profeta y le dice, ¿qué hiciste? Pues te tardaste, mano. Y pues como te tardaste, pues yo ofrecí el sacrificio. No te corresponde a ti, le dijo. Y además Dios te dijo que destruyeras a los amalecitas. Y mira nomás, al rey le dejaste la vida. Bueno, pues es que el pueblo me lo pidió. Dice, ¿qué es mejor, Saúl? Obedecer es mejor que los sacrificios. Dice, por cuanto tú desechaste a Dios, Dios te ha desechado a ti. Y me ha dicho que te dijera, escogió un hombre mejor que tú. ¿Quién escogió? A David, Dios. Y ahora nosotros los escogemos, al más guapo, al más rico y al que tiene más títulos. ¡Ay, suena bien! Pues pobre de aquel que es miembro de una iglesia, que no tiene estudios, que se mantiene ahí, vende chicles allá afuera. No, tú nunca vas a tener futuro en el servicio a Dios. ¿Cómo la ves? Pues, qué aberraciones, hermano. Increíble, pero ahí está. Versículo número 9. No, el versículo 8, perdón. Dice, y el que planta y el que riegan son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. ¿Qué somos? Colaboradores. Y vosotros sois labranza de Dios, sois el terreno, sois el edificio de Dios. Versículo 10. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. O sea, no soy yo, dice Pablo. Yo, dice, como perito arquitecto puse el fundamento, el cual es Jesucristo. Y otro edifica encima de ese fundamento. Pero mira lo que viene a continuación. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Escuchen esto. Es el último punto. Y si sobre este fundamento, o sea Cristo, alguno edificare, construyera encima de ese fundamento que es Cristo, ya le está hablando a los cristianos. Si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, quiero que pongan mucha atención. Son 6 tipos de materiales. ¿Los alcanzan a ver? Los primeros 3 son
materiales sólidos: oro, plata, piedras preciosas. Cuando hay un incendio, se quema una casa, todo lo que es de oro, de plata y piedras preciosas, no le pasa nada, se queda. Y recoges el anillo de oro, nomás le quitas el polvo y ya ahí lo tienes otra vez. Ahí está, el oro no se daña. Pero los otros tres materiales de edificación es madera, heno, hojarasca. Y las tres son muy flamables fácilmente. Las primeras tres, el oro, plata y las piedras preciosas, simbolizan las obras hechas en el Espíritu. Porque está hablando de edificar. Y las otras tres materiales, madera, heno y hojarasca, hablan de aquellas cosas que nosotros hacemos en Cristo, pero que son en la carne. ¿Están entendiendo? Ahora vamos a ver lo que sucede. La obra de cada uno, ¿de cada qué? Uno, de cada quien, tuya, mía, el que está allá, hasta del que se está durmiendo. La obra de cada uno, dice, se hará manifiesta, o sea, será revelada, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. ¿De qué? De la recompensa. Porque dice, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, aquí habla claramente de lo que nosotros hacemos hoy, edificamos. Si es en la carne o si es en el Espíritu, la Biblia habla de recompensas. Ustedes deben de saber eso. Y si yo prediqué, pero con otros propósitos, si yo serví, pero con otros propósitos de la carne, todo eso Dios lo va a revelar y no me va a dar ninguna recompensa. ¿Por qué? Porque aunque haya sido un buen proyecto, aunque haya habido resultados visibles de que creció la iglesia, pero si yo lo hice con estrategias humanas y mi mente humana, todo eso va a ser ¿qué? Quemado. No me va a servir de nada. Ahí está la importancia de que como cristianos edifiquemos en el Espíritu y no en la carne. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú siempre nos hablas y nos pones al tanto, Señor, de tu voluntad. Gracias porque en estos días estamos siendo llenos del conocimiento de tu voluntad. Gracias te damos, Señor. Padre, danos la sabiduría, el discernimiento para saber distinguir que lo que hacemos sea espiritual, sea nacido en tu corazón, sea nacido en tu mente, Señor, no en la nuestra. Ayúdanos a edificar sabiamente, porque un día todo lo que hicimos en la carne, en este cuerpo, en este caso, en esta vida, un día compareceremos ante el tribunal de Cristo para ser juzgado lo que hicimos mientras estábamos en este cuerpo, ya como cristianos. Y todo aquello que fue hecho, nacido en el corazón tuyo, Señor, eso permanecerá. Todo aquello que hicimos, que salió de nuestra mente carnal, será desechado. Y muchos tal vez lleguemos a sorprendernos y maravillarnos. ¿Y por qué yo no recibí esta recompensa? ¿Qué no viste, Señor, la grande congregación que yo tenía? ¿Qué no viste los grandes milagros que hacía? ¿Qué no viste esto y lo otro y más allá? Y el Señor dirá, es que eso nació en tu iniciativa. Señor, ayúdanos a construir sabiamente. Ayúdanos, Señor, a discernir cuando somos nosotros mismos, cuando eres tú, cuando es el impulso de tu espíritu, cuando es la guía de tu espíritu, o cuando somos nosotros mismos
la iniciativa propia, la voluntad humana, los sueños carnales humanos y no tus propósitos. El sueño de José no fue su sueño. Eso tú lo tenías planeado, Señor. Y se lo revelaste en un sueño, pero en ese sueño no tuvo nada que ver. Hoy se nos enseña que soñemos en grande, pero no es una iniciativa nuestra soñar en grande. Porque por más grande que podamos soñar y desear, tus pensamientos son más grandes. Tu voluntad es perfecta y es mayor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a discernir los tiempos. Ayúdanos a discernir. Que tu palabra, Señor, prevalezca en nuestros corazones. Porque de otra manera no podemos tener un ministerio que te agrade, Señor. Queremos agradarte. Póngase de pie, hermano, un minuto. Cierren sus ojos y adoremos al Señor. Y cantémosle a Él. Que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria, que mi vida te exalte, que mi vida te adore, que mi vida te proclame como Dios de toda gloria. Tú eres Dios de toda majestad, el que vive en santidad. Tú honrarás a aquel que vive, guardándose de todo mal. Tan solo una palabra tuya puede darme sanidad. Tan solo una palabra tuya puede calmar
gracias al Señor por su palabra. Dígale: gracias, Señor, yo soy buena tierra y la recibo en mi corazón, Señor, para dar fruto. Te alabamos y te exaltamos el día de hoy, Señor. Amén. Amén. Ofrézcale al Señor un fuerte aplauso. Aleluya.